Buenos días. En este video explicaré cómo utilizar el archivo rúbrica segundo quiz, segundo corte. De hecho, es la forma en que se han calificado el parcial y todos los quizzes previos. El quiz nos dice que realicemos un análisis descriptivo con los datos de la variable presión arterial sistólica en reposo. Todos sabemos que en este curso se entiende por análisis descriptivo la construcción de la tabla de distribución de frecuencias. A partir de la tabla se construyen las gráficas. Utilizando la tabla podemos calcular las medidas y una vez que tenemos la tabla, las gráficas y las medidas, producimos un análisis. En otras palabras, cada punto tiene un valor de 5 dividido en 1, 2, 3 y 4. Al calificar la tabla, colocamos el cursor en la celda D3 y ahí nos dice que para poder calificar este punto debe escribir un número entre 0 y 42 dependiendo del número de celdas correctas en la tabla, incluyendo los títulos de las columnas. Los títulos de las columnas son XI, X'I-1, X'I, XI, NI, HI, N mayúscula I y H mayúscula I. Si todos los valores son correctos, escriba 42. Si alguno de los límites, bien sea el inferior, el superior o la marca de clase es incorrecto, todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante, las gráficas, las medidas y el análisis serán incorrectos, por lo tanto debe escribir un 0. Vamos a suponer en este ejemplo que usted construyó sin ningún error la tabla, es decir, los 42 valores que van en la tabla son correctos. Entonces en la celda D3 debe escribir el número 42. Y con eso su nota definitiva en el quiz va en 1.3. Para calificar las gráficas, recuerde que tiene dos gráficas, el histograma y el polígono y la ojiva. ¿Por qué 2.3? ¿Por qué lleva 1.3? Porque la tabla vale 5 dividida en 4, pero se ha dividido en 42 valores. Y al multiplicar por 42, es decir, por el valor que hay en D3, que es 42, pues nos daría 5 dividido en 4, que con un solo decimal sería 1,3. Para calificar las gráficas, colocamos el cursor en la primera gráfica, que es histograma y polígono, en la celda de 5. Y ahí nos aclara que si la gráfica es incorrecta, debe marcar el número 0. Si es correcta, debe marcar un 1 en esta celda. Si la gráfica es correcta, pero le faltó un detalle, por ejemplo, un título en algún eje no fue colocado, o el título principal no fue colocado, o fue colocado pero no estaba en mayúscula sostenida, etc. Por cada omisión que haya cometido va disminuyendo en 5 décimos la calificación. Si todo es correcto, debe marcar el número 1, con lo cual su calificación iría en 1.9. Pero si se equivocó, no colocó el título principal, entonces ya no va en 1 sino 0.95. Si no colocó el título principal y el título del eje X, entonces 0.90. Si no colocó el título principal, el título del eje X y el título del eje Y, entonces va en 0.85 y así sucesivamente. Finalmente, si toda la tabla es incorrecta, pues el valor es 0. Vamos a suponer en este momento que
el histograma y el polígono son correctos. Recuerden que en el polígono la gráfica no puede quedar volando, por eso es que tienen que crear líneas o filas imaginarias antes y después, antes de la primera y después de la última. Puede ser 1, 2, 3 filas, depende del efecto que puedan producir. Nuevamente suponemos que el histograma y el polígono fueron perfectamente construidos, no faltó ningún detalle, entonces en este momento su nota va en un 9. Voy a calificar ahora la ojiva, que es la segunda gráfica, y me dice que es lo mismo, que si la gráfica es incorrecta marque 0, que si es correcta marque 1, etc. Aquí al lado, observen, le está diciendo qué puntaje tiene esa gráfica. Dice, la calificación máxima es 5, son 4 preguntas, la tabla, las gráficas, las medidas y el análisis. Y en la gráfica, que es lo que estamos calificando, hay 2 gráficas, el histograma y el polígono y la ojiva, por eso se divide en 2. Si todo es correcto, pues aquí la calificación debe ser 1 y por lo tanto en ese momento su nota iría en 2,5. Tiene perfecto la tabla y las gráficas. Continuamos ahora con las medidas. Para calificar las medidas se coloca el cursor en la celda D7 y ahí el mensaje nos dice que escriban número entre 0 y 17 dependiendo del número de respuestas correctas en la tabla de parámetros para datos agrupados con intervalos. Escriba 0 si los parámetros no se presentan en la tabla de parámetros para datos agrupados con intervalos. Es decir, si las medidas no se presentaron en ninguna tabla de parámetros o se presentaron en la tabla de parámetros para datos originales o en la tabla de parámetros para datos originales sin intervalos, la calificación debe ser 0. Si se presenta en la tabla de parámetros para datos agrupados con intervalos, tiene que colocar un número entre 0 y 17 dependiendo del número de respuestas correctas. Recuerden que en esa tabla, para este quiz hay 17 parámetros, el tamaño de la población, el mínimo, el máximo, etc., siendo el último el coeficiente de kurtosis. Si todos los parámetros, si todos los valores de los parámetros son correctos, debe escribir aquí en esta celda el número 17, con lo cual su nota iría en este momento en 3,8. Recuerden que aquí se califica mal colocar un parámetro con más de 2 decimales cuando el número necesita decimales. En esta tabla el acuerdo es que los números que tienen más de 2 decimales deben presentarse máximo con 2 decimales. Los números que no tienen decimales, como el tamaño de la población, deben presentarse sin decimales. Siguiendo, si todo es correcto, debe marcar un 17. En el análisis se han hecho 7 preguntas. Una que interprete la frecuencia absoluta de la fila 1. Si eso es correcto, si la respuesta es incorrecta, marque el número 0 y si es correcta, marque el número 1. Vamos a suponer aquí que fue correcta, entonces marco el número 1. El mismo mensaje va a aparecer en cada una de las 7 filas. Entonces no existe sino 2 posibilidades, que esté correcta o incorrecta la respuesta. Y vamos a suponer en cada caso que todas las respuestas aquí son correctas. Entonces siempre marcamos el 1. O otra forma es escribir directamente sin abrir el botón de lista desplegable el número 1. Y con eso, si todas las respuestas son correctas, observen la calificación del quiz sería 5. Muchas gracias.